Estados Unidos que están cada vez más cerca, la disputa política entre Donald Trump y Kamala Harris. Y para hablar al respecto está con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelios, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctora Leticia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto, Alix. Aquí, bueno, listísima para platicar y acabando la mañanera del pueblo que estuvo buena. Así es. Y pues para comenzar me gustaría preguntarle, ¿cómo van las campañas presidenciales en Estados Unidos? Fíjate que ahora sí que depende a quién oigas y a quién leas, porque como la disputa está tan cerrada, 48-48, pero de repente hay una noticia que dice, no, bueno, están despuntando en la demócrata o el republicano, este caso Donald Trump, pero lo importante es, y creo que ya a estas alturas ya lo vamos entendiendo todos, hasta los estadounidenses, es que en Estados Unidos no gana el voto popular, sino que tienen un modelo que en este momento no me voy a meter en eso porque me quedaría mucho ahí, pero tienen un modelo en el que al final no son los votantes los que eligen, sino los votantes eligen a electores por la vía de la mayoría que se gana en cada estado, y esos electores son los que finalmente designan quién es el presidente de Estados Unidos. Por eso, la elección no importa tanto solamente quién va ganando y quién va perdiendo, sino en algunos estados que les llaman estados bisagra, swing states, y en este momento son 6 estados, ahí es donde como hay duda de quién podría ganar, si republicanos o demócratas, o sea, hay una incertidumbre democrática que no ocurre en otros estados. En California, por ejemplo, saben por la tendencia electoral que tienen hace mucho y por las estadísticas con las que cuentan que son demócratas. Y entonces así pueden como designar en cada estado. Pero estos estados bisagra, como hay duda por quién podrían inclinarse los electores, sobre esos electores y sobre esos estados es donde se va toda la batalla política, y son finalmente esos estados los que acaban definiendo la elección presidencial en ese país. Por eso la insistencia de las visitas, por ejemplo, a Pensilvania de parte de los candidatos, porque es el estado bisagra más importante por el número de población que tiene. Entonces, como es tan enredado el modelo electoral estadounidense, y no lo es tanto, pero no me quiero meter más, el detalle está en que al final se concentra demasiado la disputa electoral en esos estados. Entonces, sí háganle caso, pues porque uno va siguiendo el desarrollo de la elección, que si van 50-50, ¿no? 48 contra 48, y que si sube tantitito uno o el otro, pero la realidad es que todo está concentrado en esos estados, y ahí es donde viene el dato fino, y ahí si quieres le entramos con el tema de los latinos también. Doctora, ¿y el voto latino qué tan decisivo es en estas elecciones? Mira, primero hay que entender que el voto latino de alguna manera no existe, porque no hay votos por bloque. Eso no existe en ninguna parte, ni tampoco una cuestión que tenga que ver con una, digamos, de solidaridad en principio por origen étnico o de ancestral. Obviamente que lo hay identificación cultural, hay rasgos de simpatía, hay mucho más acompañamiento entre grupos, pues por razones casi familiares, pero eso no quiere decir que el voto pueda verse como un bloque. Y eso creo que es un error que se ha cometido desde hace mucho, pero bueno, es una disputa que también entre politólogos existe. Pero lo menciono por una razón, porque muchas veces creemos que ese voto y ese número, por ejemplo, mira, en esta elección, 32 millones de quienes integran lo que en Estados Unidos se llama latinos, que serían todos aquellos de origen latinoamericano, haz de cuenta, de padres, abuelos, tatarabuelos que fueran de origen de algún país de América Latina, donde más del 60% son mexicanos, por una cuestión histórica de nuestra frontera y de nuestra relación también de muchísimo tiempo, desde el siglo XIX. Entonces, en esos 60% de mexicanos, por ejemplo, se concentran sobre todo en Texas y California. Y esos estados no son estados bisagra que te comentaba antes. Entonces, ahí el peso es muy local, por ganar en California, condados, por ganar, digamos, la disputa del estado, lo mismo que en Texas. Pero a nivel nacional, el peso de ese voto latino se va diluyendo en este sentido de que no es un bloque homogéneo, que votan todos juntos, porque el sesgo de clase social entre esa comunidad, incluso en esa comunidad, es muy importante. O sea, no es lo mismo ser un mexicano
empresario millonario que podría, digamos, eso no quiere decir que por eso se tendría que ir a la derecha, pero bueno, y también eso, en Estados Unidos hay derecha y derecha, ¿no? Derecha extrema. Tampoco es que haya izquierda, pero eso es otra discusión. Y entonces, en esto, ¿dónde está lo interesante de ese voto de personas descendientes digamos, originarias de América Latina? Sobre todo en algunos estados bisagra, donde los puertorriqueños y los de República Dominicana sí hacen, digamos, una diferencia, no porque sean un número muy pesado en términos del porcentaje de votantes en estados como Pensilvania, pero como son estados tan reñidos, ahí lo importante es que aunque sean el 2 o 3% del electorado, si votan y votan a favor, vamos a decir, de los demócratas, podrían cambiar el resultado final de esa elección. Entonces, lo que pasa con la elección estadounidense, y pasa con otras, pero en este caso es más complicado, es que se tiene que ir viendo estado por estado, y ahí es donde el voto latino, y otra vez lo menciono como algo que es controversial, pero en ese sentido, quienes podrían, digamos, darle mayor peso a uno u otro partido, pues entran en la disputa, porque ahí sí, por ejemplo, un tema que se ha visto en esta elección súper interesante, Alex, es el de las mujeres, porque lo que se dice es que quien va a definir quién gana en esta elección son las mujeres, que además, en general, en las elecciones estadounidenses ya desde hace tiempo, votan más que los hombres. Pero en el caso de las mujeres latinas y jóvenes, que no son un grupo que especialmente vote. Los jóvenes tienden a votar menos en todas las elecciones del mundo, pero en este caso, en Estados Unidos, desde la elección pasada, los jóvenes han participado más, y en este caso se espera que las mujeres latinas, en esta acepción cultural ambigua que yo estoy hablando, y además, digamos, con ciertos sesgos también de clase social, voten mayoritariamente por los demócratas por un tema central, el tema que ha dividido a ese electorado, y es el del aborto. Y el aborto no solo como un derecho personal, individual, sino sobre todo, digamos, como una percepción pública y social de una usurpación del propio Estado, digamos, de los republicanos, a querer intervenir en la vida privada de las personas, sobre todo de las mujeres. Entonces, esta resistencia y esta respuesta de parte del electorado femenino en Estados Unidos, ahí sí te diría que pasa de anglos a puertorriqueños, a mexicanos, a cubanos, a afrodescendientes, o sea, ha permeado todas las capas. Entonces, más que por orígenes étnicos, digamos, de adscripción cultural, lo que tenemos es que el tema es como este tema, el de las mujeres, vaya a componer un elemento central en la decisión que tomen las personas a la hora de votar. Hombres y mujeres, no solamente los hombres, no las mujeres. Doctora, si Donald Trump, que ya fue presidente de Estados Unidos, gana estas elecciones, ¿qué se puede esperar en materia migratoria y la relación que tiene México y el país vecino? Y sería la misma pregunta en el caso de Kamala Harris. Es muy preocupante. El hecho de que Donald Trump gane, bueno, pues es el derecho del electorado estadounidense y estaría en su libre decisión, como ocurre en cualquier democracia. Pero para efectos migratorios es muy grave, entre otras cosas, porque él tiene un discurso muy agresivo y lo ha violentado aún más estas últimas 2 semanas, y es muy previsible que lo va incluso a agudizar, porque en el 2016 ese fue un tema que le dio pues una enorme popularidad y votos, no necesariamente en esta ocasión, y sobre todo porque lo dice en escenarios donde el tema migratorio es muy lejano, ¿no? Lo que te decía, estado bisagra, Pensilvania, pues está realmente al otro lado de la frontera con México, donde él encausa mucho este imaginario. Pero digamos, el manejo que él tiene en términos de medios de comunicación logra que las personas identifiquen migración con criminalidad, que eso es muy delicado, por eso nosotros no decimos migración ilegal nunca, porque hay como que en el imaginario de inmediato se ve como algo criminal y no lo es una falta administrativa. Pero el siguiente punto es que se ubica como cuestión de inseguridad, criminalidad, incluso invasión, ¿no? Las imágenes estas de las personas llegando a la frontera y tratando de cruzar, bueno, son el regocijo, el banquete para Donald Trump. El problema es que él se ha prometido medidas muy serias
muy difíciles para la población que podría, digamos, cerrar, como ya lo hizo cuando fue presidente, todo el sistema de asilo, que es el que recibe a las personas que solicitan ese estatus en Estados Unidos, para que revisen sus casos y vean si acreditan el poder permanecer de manera asilada en ese país. Entonces, él promete que al máximo, como ya lo hizo, y lo reconstituyó Biden de alguna manera, y digamos, este sería el mayor peligro, y el discurso tan incendiario. Eso preocupa porque, por ejemplo, ahora las imágenes que ya empezamos a ver en Fox News son las de exactamente igual que en el 2016, las de la caravana que está caminando por nuestro país, y ellos luego lo toman como esta cuestión donde la invasión, la amenaza, la criminalidad, y pega, desafortunadamente, en lugares donde ni siquiera tienen esa experiencia, ¿no? Bueno, con Kamala Harris, ojo, la verdad yo les voy a decir una cosa, no es que haya una diferencia abismal. Los demócratas lo que han demostrado es que son pragmáticos, pero al final de cuentas tampoco es que tengan, en términos migratorios, no es que tengan una postura diametralmente diferente. Y tiene que ver con el rejuego también electoral y de la ciudadanía estadounidense que digamos, reacciona mucho a este tema, pero por lo menos lo que sí tenemos es que hay un conocimiento más cercano, no tan rupestre como el que Donald Trump ha tenido, tan violento, y aún con medidas, fíjate que voy a decir que es horrible, pero lo voy a decir, aún con medidas muy restrictivas, el tono y el trato, incluso entre países, sí cambia la relación porque permite que, por ejemplo, México instrumente algunas medidas que permitan una mayor protección de nuestros connacionales en un caso, por decir un ejemplo. Y la otra es que se podrían llegar a acuerdos donde ya es indispensable que Estados Unidos, y ya lo dijo Kamala Harris, es que tengan otras vías de migración hacia ese país, porque desde los años 90 no tienen una reforma migratoria ellos, siendo el país de mayor atracción migratoria del planeta. Y déjame agregar un detalle. Estados Unidos necesita, chupa, jala, le urge mano de obra. La idea esta de que no quieren que llegue la gente es parte de un pretexto, una selectividad para poder, digamos, con eso controlar también de manera más eficiente el mercado laboral de la población que llega en esta calidad migratoria. Porque la realidad es que ellos tienen un déficit de mano de obra muy importante, otros países también, pero Estados Unidos especialmente, y la necesidad de mano de obra masiva, abundante e incluso yo diría barata, porque abaratan el mercado laboral cuando indocumentan a las personas. Bueno, pues es parte de un juego muy perverso, pero no hay que dejarlo, no hay que dejar de decirlo, porque si algo necesitan ellos, si algo quieren, es mano de obra. Entonces, al final lo que vemos es que llegan las personas y eventualmente, sin tanto tiempo, logran insertarse en el mercado laboral, y esto manda un mensaje a otros que saben que eventualmente podrían llegar y digamos, beneficiarse de los salarios que sí siguen siendo mucho más altos que los de nuestros países latinoamericanos, Alex. Doctora, desde que Joe Biden dejó el camino para su reelección, ¿el Partido Demócrata se ha fortalecido ya con la imagen de Kamala Harris o se ha debilitado? No, se ha fortalecido enormemente. Yo creo que fue un momento, incluso lo que dicen muchos analistas es que ella se benefició primero, bueno, ¿no? Del acuerdo que se hizo armoniosamente, se retiró Biden, llega ella con mucha energía, le imprime ese entusiasmo a la campaña y sube como la espuma. Y después designa a su vicepresidente y bueno, otra luna de miel, ¿no? Todo un momento muy festivo, le da golpes muy buenos y muy certeros a Donald Trump y a Vance, su vicepresidente, bueno, su potencial vicepresidente, que yo le tendría más miedo a él que a todos los otros, por cierto, pero bueno, porque es un ultraconservador, pero ahí entra esta parte donde empieza a tener ya una regularidad en términos de su discurso, y ahí es donde se nivela con Trump de nuevo. Nunca se despegó, pero digamos que sí creció respecto a donde venía ya Biden. Biden ya estaba, bueno, pues en el piso, ¿no? Bueno, muy mal porque tenía un desempeño pues muy poco favorable. Entonces, lo que tenemos ahora, y muchos expertos dicen, es que ya están en una campaña donde ella logró su clímax con ciertos elementos que tienen que ver con el fin de estas 2 semanas. En 2 semanas es la elección en Estados Unidos. Una, que ella ha dado muchas entrevistas, ya se sentó a dar entrevistas y eso le ha beneficiado en su electorado, que lo afianza,
pero también ahí está el tema este de los dudosos, los que todavía no tienen definido bien su voto, y ahí una entrevista que ella hizo con Fox News la semana pasada fue muy dura, fue muy agresiva de parte del comunicador, ¿no? La interrumpía, no la dejaba hablar, y ella fue muy certera. Y algo que ocurre mucho, Alex, que es muy duro, pero cuando una mujer es fuerte, es decidida, es definitiva en sus comentarios, se considera agresivo. Si hubiera sido Donald Trump, lo hubieran visto como bueno, ¿no? Casi, casi que vino a saludarnos. Pero en ella la interpretación fue, ay, no, qué agresiva es. Pero claro, también al mismo tiempo se vio su seguridad, su fortaleza, su capacidad también de decirle al otro de manera muy amable, oye, déjame terminar mi idea, ¿no? Y esto para cierto electorado resultó muy positivo porque están queriendo interpretar todo con estos códigos de quién sería capaz de pararse frente a Putin para hablar de manera firme. Bueno, pues Donald Trump, porque es un macho rudo acá, ¿no? No, pero no, mira, también ella tiene decisión y capacidad, digamos, no solamente de argumentativa, sino también de fuerza presencial, vamos a decir. Entonces, todo eso que es francamente pues cosas de comunicación, cosas de proyección, de cómo las personas quieren ver a uno u otro líder, también hay que decir que está detrás de esto algo que es muy importante y quiero dejarlo dicho. En la medida en que avance ella, por ejemplo, no Kamala Harris, incluso no ganando, y yo aquí me dan muchos nervios, pero bueno, puede ocurrir eso, incluso en ese escenario, lo importante es que tanto avanza también su partido a nivel de los congresos, del Congreso y los congresos locales. Lo mismo que con los republicanos. ¿Por qué? Porque la clave en estos procesos democráticos, y nosotros lo estamos entendiendo cada vez mejor, es que no es la figura del presidente-presidenta, sino el juego político que se da entre los poderes. Y ahí el Congreso en Estados Unidos ha estado realmente en un momento de incapacidad de moverse porque pues están en este equilibrio que al final destraba justamente la vicepresidenta, porque así están las leyes en ese país, pero que es complicado porque no se ponen de acuerdo y entonces están trabados frente a temas tan simples como aprobar un presupuesto, por ejemplo, para cuestiones de migración, que hablábamos hace rato. No se aprobó porque lo detuvieron los republicanos, pero los demócratas no tuvieron la capacidad para también revertirlo. Entonces, ese juego tan perverso que cuando no hay mayoría en un Congreso, pues es parte de la disputa que no siempre, ojo con esto, no siempre significa equilibrio de poder, sino muchas veces también puede ser un momento que traba la capacidad de mover las cosas en un país. En este caso, en Estados Unidos, ese podría ser un tema de no dejarlo fuera, porque haber subido en la simpatía y en la aprobación del electorado e incluso llegar al final de manera muy exitosa, puede jalar de manera importante en el uno u otro lado, a sus congresos. Entonces, alguien puede decir, bueno, no voto por el presidente, pero sí por toda la cuartilla, toda la cartilla de republicanos. Y entonces, ahí el equilibrio en el Congreso va a ser muy interesante, Alex. Doctora, finalmente me gustaría preguntarle, ¿qué retos enfrentará el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo cuando se dé el cambio de gobierno en Estados Unidos? Bueno, pues yo creo que los está enfrentando ya desde este momento porque ya están diseñando lo que será para México algo muy importante, la negociación del TME que el año que entra. Ahí pues hay un operador político importante, Marcelo Ebrard, que conoce esas esferas. Tiene el compromiso con la comunidad mexicana, sobre todo en Estados Unidos, ya lo dijo la doctora Sheinbaum, no solamente porque los consulados están en todo el mundo, México tiene una red de consulados enorme en el planeta entero, pero ahí se necesita meter mucho mano para que haya un trato digno y respetuoso para los conciudadanos mexicanos que radican en el extranjero. Pero en el caso de la relación bilateral, sobre todo, porque es la que más nos afecta al mundo entero, pero en este caso a nosotros directamente, yo creo que hay una cuestión de cómo va a establecerse una relación en la que quede clarísimo que en este país, el nuestro, hay un cambio que tiene que ser respetado porque hay una voluntad política que avala y que, digamos, está detrás de la presidencia, la que tuvimos con el presidente López Obrador y la que tenemos hoy con la doctora Claudia Sheinbaum. Por tanto, digamos, mandar ese mensaje que fue exitoso en el caso de López Obrador, porque para los estadounidenses y sobre todo los liderazgos estadounidenses, incluido Donald Trump, el hecho de que un presidente, ahora nuestra presidenta,
tenga tal nivel de respaldo popular, apoyo, legitimidad, constituye un símbolo de éxito. Y en los símbolos, digamos, en los esquemas mentales de los estadounidenses, el tema del éxito es muy importante. A lo mejor ellos ven éxito como cuestión económica o cuestión de sobresalir de algún sentido público, pero también es éxito el hecho de que una persona, que tal vez ellos no conocían antes, ¿no? En el caso de López Obrador sí, porque lo tenían muy visto, pero en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, de repente es, a ver, espérame, ¿quién es esta mujer que consiguió tal nivel de respaldo popular y hoy enfrenta poderes fácticos muy fuertes en su propio país y sin embargo cuenta con esta capacidad de movilización, de organización, digamos, incluso de diseño técnico muy desarrollado como para poder sentarse a hablar con ella y vamos a verla en ese escenario. Yo auguro, incluso con Donald Trump, en su administración, los que van a sufrir más van a ser ellos, o sea, no porque creo que va a ser una situación difícil por varias cosas que trae en su agenda, pero para el caso de la relación con México hay un interés, hay un pragmatismo. Los estadounidenses lo que tienen son negocios, quieren aliados, pero para el business. Entonces, en ese sentido, México también tiene que ser muy pragmático y negociar, y lo ha hecho, México lo ha hecho en ese sentido. Auguro un momento difícil en cualquier caso, pero especialmente con alguno de los candidatos, que ya dije demasiado su nombre, pero que se llama Donald Trump, pero ya lo conocemos también. Y creo que eso ayuda a que le bajemos también a la expectativa de que la que tuvimos en su momento, la primera, aquella vez que fue presidente, porque incluso para los estadounidenses, que él pueda reventar el proceso electoral como ya lo intentó hacer en el 2020, pues es muy preocupante. Esa es otra preocupación que tienen allá en Estados Unidos, ¿no? Que él niegue que hubo elección correcta, legítima, que otra vez armen un relajo. Y ojo con una cosa, que eso sí metió mucho ruido, pero no fue sancionado como hubiéramos pensado que iba a hacerse, ¿no? En términos pues, fuertes, duros, y no ocurrió. Ahí está el escenario, Alex. Leticia Calderón Chelius, analista y especialista en la relación México-Estados Unidos. A reserva de lo que desea agregar, le agradezco mucho su participación. No, al contrario, gracias por invitarme y siempre ayuda poner en público algunas de las cosas que están así en el aire. Sé que es demasiada información, pero ya tendremos tiempo de hablar más porque pues en 2 semanas se va a dar el resultado de esa elección y vaya que va a impactar al mundo entero. Sí, así es. Muchísimas gracias. Hasta luego.